Evangelio de San Marcos, capítulo 7. Su corazón está lejos de mí. Y se reúnen donde él los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Y viendo a algunos de sus discípulos comer los panes con las manos impuras, es decir, sin lavárselas, porque los fariseos y todos los judíos no comen si antes no se han lavado las manos hasta la muñeca, manteniendo la tradición de los antiguos. Y volviendo del mercado, no comen sin haberse purificado, y hay muchas otras cosas que mantienen por tradición, abluciones de cálices, tinajas y vasos de cobre. Y lo interrogan los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no caminan según la tradición de los antiguos, sino que comen el pan con las manos impuras? Y él les dijo: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me veneran enseñando doctrinas, preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, mantienen las tradiciones de los hombres. Y les decía: muy bien dejan de lado el mandamiento de Dios por observar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien maldice al padre y a la madre es reo de muerte. Pero ustedes dicen: si uno ha dicho al padre o a la madre, declaro corban, o sea, don, lo que de mí podrías recibir como ayuda. No lo dejan ya que haga algo por el padre o por la madre, anulando la palabra de Dios con su tradición que se les ha transmitido, y cosas como estas hacen muchas. Y llamó de nuevo a la muchedumbre y les dijo: escúchenme todos y entiendan. No hay nada fuera del hombre que, entrando en él, pueda volverlo impuro, pero las cosas que salen de él son las que hacen impuro al hombre. Si alguno tiene oídos para escuchar, escuche. Y cuando entró a la casa, lejos de la muchedumbre, sus discípulos lo interrogaban acerca de la parábola. Y les decía: ¿así que también ustedes carecen de juicio? ¿No entienden que todo lo que de afuera entra en el hombre no puede volverlo impuro? Porque no le entra en el corazón, sino en el vientre, y sale en la letrina, purificando todos los alimentos. Decía luego: lo que sale del hombre, eso vuelve impuro al hombre. De dentro, en efecto, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, engaño, desenfreno, envidia, blasfemia, soberbia, estupidez. Todas estas cosas malas salen de dentro y vuelven impuro al hombre. La discusión de Jesús con los fariseos y escribas está centrada en el alimento, representado por el pan. El pan es vida y viene de Dios. Lavarse las manos antes de comer el pan, además de una norma higiénica, era un rito de purificación
que permitía acercarse respetuosamente a la fuente incontaminada de la vida. Sin embargo, cuando este rito se practica por costumbre, por conveniencia o por vanagloria, como lo hacían los fariseos, el rito pierde el verdadero sentido y se convierte en un simple ritualismo. Jesús denuncia la actitud de los fariseos llamándoles hipócritas. Hipócrita es el nombre que se daba en el teatro griego al jefe del coro, corifeo, que adquiría protagonismo porque sobresalía sobre los demás. Por ello, la hipocresía es el deseo del hombre de buscar el protagonismo para alimentar su ego. El hipócrita busca estar por encima de todos y de todo, incluso de Dios. Ello lo lleva a encerrarse en el egoísmo. Asimismo, Jesús denuncia a los fariseos por anular la palabra de Dios, creando leyes religiosas como el Corban. Esta ley permitía a los hijos donar al templo los bienes materiales que estaban destinados a sus padres ancianos. Esta ley, por lo tanto, contradice el mandato de Dios de amor a los padres. Asimismo, Jesús declara que no hace impuro al hombre lo que está fuera de él y entra en él, porque todo lo creado es bueno por ser obra de Dios. Lo que hace impuro al hombre es el mal uso de su libertad, originado en su corazón, y que lo conduce a cometer múltiples pecados. En Israel, la esencia de la tradición fue la ley dada por Dios a Moisés. Los maestros enseñaban que el cumplimiento estricto de la ley les aseguraba la salvación. Esta creencia fue la causa de la dureza de corazón, porque rechazaba el amor y la misericordia. No es bueno tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Ahora bien, levantándose de allí, se fue para los confines de Tiro y Sidón, y, entrando en casa, quería que nadie lo supiera, pero no pudo ocultarse. Ahora, inmediatamente, habiendo oído de él, una mujer cuya hija tenía un espíritu impuro vino y se postró a sus pies. Pero la mujer era griega, sirofenicia de origen, y le rogaba que expulsara de su hija al demonio. Y le decía: deja primero que se sacien los hijos, porque no es bueno tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Entonces ella contestó y le dijo: Señor, bajo la mesa también los perritos comen de las migajas de los niños. Y él le dijo: por lo que dijiste, ve, el demonio salió de tu hija. Y habiéndose ido para su casa, encontró a la niña tirada en el lecho y el demonio que había salido. El conflicto de Jesús con los judíos a causa de la ley lo alejó de los suyos y se fue hacia Tiro y Sidón, ciudades extranjeras. Este fue el inicio de su misión entre los paganos. Una mujer pagana, sirofenicia, reconoció en Jesús a Dios al llamarlo Señor y se postró a sus pies como gesto de
adoración y le pidió que expulsara de su hija al demonio. Jesús les respondió que no es bueno tirar el pan de los hijos a los perritos. Estas palabras suenan duras, pero revelan una verdad, que Él es el pan que fue ofrecido como donación a los hijos, es decir, el pueblo de Israel. Pero estos hijos, por su presunción, dejaron caer no solo las migajas de este pan, arrojaron todo el pan, es decir, rechazaron a Jesús. Los judíos despectivamente llamaban perros a los paganos. Jesús suaviza la palabra y usa el diminutivo perritos para referirse a los extranjeros, como esta mujer que con su sabia respuesta cree que basta un poco de este pan para alimentar a todos los perrillos, es decir, a todos los paganos, y expulsar el demonio de su hija. La mujer Ciro-Fenicia es un modelo de fe, y su fe en Jesús será la nueva forma de tocarlo y entrar en comunión con Él para obtener el milagro. Asimismo, debemos entender que la salvación no es un derecho ganado por los méritos, sino por pura gracia de Dios. Efatá, que significa ábrete. Saliendo de la región de Tiro, vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis, y le trajeron un sordo tartamudo y le ruegan que le imponga la mano. Y, llevándolo lejos de la muchedumbre, aparte, le metió los propios dedos en sus oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y, elevados los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efatá, que significa ábrete. E inmediatamente se abrieron sus oídos y se soltó el nudo de su lengua y hablaba correctamente. Y les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más les ordenaba, tanto más abundantemente lo proclamaban. Y estaban estremecidos sobremanera diciendo: ha hecho bien todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Al atravesar la Decápolis, tierra pagana, le trajeron a Jesús un hombre sordo y tartamudo para que le impusiera su mano. Este hombre, a causa de su sordera, no pudo oír de Jesús y consecuentemente no pudo hablar de él. Los que le llevan ante Jesús le piden que le imponga su mano. Esta petición prefigura la oración de intercesión. Asimismo, la imposición de la mano es el signo que reconoce el poder de Dios presente en Jesús. Jesús, para realizar el milagro, abrir sus oídos y conducirlo al camino de la fe, lo llevó aparte, con el propósito de lograr que el hombre se libere del bullicio de la muchedumbre y de las propias preocupaciones y entre en silencio. Este silencio es la primera etapa del camino de la fe. En el silencio, los oídos del hombre se abrieron al escuchar la palabra de Dios, que también abrió su corazón
para habitar en él. La escucha es la segunda etapa del camino de la fe. Asimismo, la saliva es símbolo del Espíritu. Espíritu que al tocar la lengua paralizada del hombre le dio la capacidad para hablar y anunciar lo que ha escuchado. Anunciar lo que se ha escuchado constituye la tercera etapa del camino de la fe. Todos nosotros somos sordos a la palabra y nuestro corazón cerrado por el temor y la desconfianza se convierte en un corazón de piedra. El encuentro con Jesús a través de su palabra abre nuestro corazón para que su luz lo penetre y lo convierta en corazón de carne. Dios es palabra y el hombre es, ante todo, oído para escucharlo y luego lengua para anunciarlo.